Perfumada de albahaca y a la sombra de estas deliciosas granadillas, amigos, les doy las buenas tardes y bienvenidos, por supuesto, aquí a esta nueva edición de Cuerpo Médico. Como ven, me encuentro en la Universidad Nacional Agraria La Molina, en el área de hidroponía. Hemos querido venir hasta acá porque el día de hoy, en nuestro momento de nutrición, queremos enseñarles de qué se tratan los cultivos hidropónicos, pero sobre todo, cómo ustedes desde su casa pueden también beneficiarse de este maravilloso cultivo. Pero yo no me encuentro sola, por supuesto, desde los estudios se encuentran mis compañeras, Fátima y Aura. Fátima, buenas tardes. Qué bueno, Sara, que hoy nos traigas importante información desde la Universidad Agraria La Molina y además, Sara hoy nos va a dar muchos consejos de cómo poder cultivar en casa. A los niños les encanta y también a todos nuestros adultos mayores les gusta porque es una manera de relajarnos y estar cerca a la naturaleza. Así que hoy no se pueden perder el programa porque estaremos viendo ese tema, pero también ahora nos va a traer importante información. ¿Por qué? Porque el tema de hoy está relacionado a la paidofilia, más conocido como pedofilia. En los últimos días hemos tenido informaciones terribles a través de la prensa y sentimos que es una responsabilidad también de Cuerpo Médico aportar con conocimiento científico. Hoy estaremos con expertos, nos acompañará un importante psiquiatra y estaremos hablando de este tema. Así que mucha atención a los padres de familia. Vamos a alejar hoy a los niños de la pantalla y vamos a hacer un programa para todos los padres, para todos los cuidadores de niños y para todos también los maestros, la comunidad educativa. Pero Aura también estará enfocando este tema desde un punto de vista muy importante, ¿no es así, Aura? Así es, Fátima. Bueno, primero saludarte, Sara. Hoy día te tocó estar ahí en los exteriores y qué genial estar rodeada de vegetación. No sé cómo estará el clima por allá, por La Molina, porque es súper variado, definitivamente. Pero bueno, Fátima, tomando lo que tú nos dejas, una violencia es una violencia bajo cualquier circunstancia y por eso también es importante conocer sobre las psicoterapias que reciben los pacientes que tienen o son víctimas de una agresión sexual. Por eso yo también voy a estar con la doctora Ágata Salazar, que es psicóloga y neuropsicóloga especializada en esta área, pero también las preguntas del público hacia el psiquiatra que tenemos en el set va a ser súper importante. Tengo a dos señoras que gentilmente van a contarnos un poco sobre sus experiencias. Así que nada, regresamos con ustedes y hay un montón de información para desarrollar en este programa. Bueno, recuerden que estamos conectados también a través de las redes sociales, nos pueden hacer sus preguntas y los teléfonos ya están abiertos. El 619-0774, 619-0776 y 619-0777. Cuerpo Médico empieza así. Bueno, estamos aquí de regreso en Cuerpo Médico y quiero darle la bienvenida al doctor Abel Sagaste, y él es psiquiatra de la Universidad Cayetano Heredia. Doctor, qué bueno tenerlo aquí hoy justamente con un tema tan importante donde muchos padres nos están viendo y hay un enfoque desde la psiquiatría. Así que permítame, vamos a ver qué está haciendo ahorita mi compañera Sara y vamos a empezar a hablar del tema. Bueno, Sara, como les decía, nos trae importante información y además información práctica, ¿no es así, Sara? Para poder hacer cosas en casa y tener una salud vinculada a una buena alimentación. La alimentación. Así es, Pati.
Fátima, como te decía, justamente la buena nutrición está vinculada también al buen estado de salud. Aquí estamos rodeados de buen sustento y para entenderlo mucho mejor, hoy me acompaña el doctor Alfredo Rodríguez, quien es biólogo, docente e investigador del Departamento de Biología de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Doctor, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes y bienvenido al Centro de Hidroponía de la Universidad Agraria La Molina. Y bueno, aquí lo que queremos mostrarle a la gente, en vista que además a veces el acceso a frutas, verduras es un poco difícil, es mostrarles esta alternativa porque son cultivos que además se pueden hacer en casa. Cuéntenos qué es la hidroponía. Bueno, la hidroponía es una técnica cuyas raíces tiene raíces griegas, ¿no? La palabra hidro es agua, ponos trabajo. Una traducción muy simple sería la producción de plantas en agua. En agua. O cultivos sin suelo también se le llama. Pero ¿no? cuando hablamos de un cultivo en agua, ¿de qué se alimentan esas plantas? Bueno, realmente al agua tenemos que agregarle los nutrientes que las plantas requieren para crecer y desarrollar, ¿no? En una concentración óptima y se lo aplicamos a través de fertilizantes inorgánicos. Y lo que preparamos es lo que se llama una solución nutritiva. Ahora, el crecimiento de esta planta es totalmente normal y ya que tiene todos los nutrientes en esta solución, va a recibir justamente lo que necesita para florecer y luego alimentar al ser humano. Claro, la ventaja de este sistema es que nosotros podemos cosechar, por ejemplo, lechugas en menos tiempo con respecto a lo que ocurre en el suelo en la manera tradicional. Y necesita mucho espacio, de hecho aquí tenemos un amplio lugar donde hay bastante cultivo hidropónico, pero si uno quisiera, por ejemplo, empezar a ensayar, tener cultivos hidropónicos desde casa, ¿es posible hacerlo? Por ejemplo, ¿en qué lugares? Sí, podemos aprovechar, por ejemplo, los techos de las casas, los patios, incluso pueden ser jardines, en los colegios, en hospitales, ¿no? Entonces realmente no se necesita un espacio, digamos, muy particular. Es un lugar, es algo accesible. Doctor, acá tenemos otro método de hidroponía. Si se acerca y nos cuenta un poquito de qué se trata esto. Bien, este método también es un sistema en agua, como el que hemos visto en el caso de las lechugas, pero en este caso es un cultivo de berro. Entonces el berro puede crecer en agua siempre y cuando haya oxigenación. Entonces la oxigenación viene a través de la manguera, como vemos, cuando ingresa el agua con fuerza, entonces se genera una turbulencia y ahí es lo que favorece la oxigenación de la solución. Entonces, de la misma manera como nosotros a través de estos tubos pasa el agua con nutrientes, en este caso tenemos pozas con agua donde circula el oxígeno y también le damos buenos nutrientes a esta planta. Claro, el agua no solamente es agua, le hemos aplicado los nutrientes y por eso que las plantas pueden crecer en esta forma, ¿no? Bueno, vamos caminando hacia ese tercer método que también es súper interesante. Realmente considero que la hidroponía puede ser una técnica de cultivo casera, doméstica, limpia además, y no sé si requiere de mucho expertise o mucho cuidado para que cualquier ama de casa, incluso jóvenes o niños, puedan empezar a practicar y cultivar en realidad casi de todo. No, no es difícil hacerlo, necesita cierta práctica, ¿no? Y precisamente hasta los escolares pueden hacerlo, por eso que hay huertos en los colegios, ¿no? Claro, claro que sí. Muéstrenos un poquito de qué se trata este tercer método de cultivo hidropónico. Bueno, en este caso son plantas de tomate cherry, cuyas raíces están ancladas en un sustrato, que vienen esas mangas blancas. Podríamos mostrar acá también. Sí, acá por ejemplo, vemos que es arena. Entonces, esta arena sirve como sustrato que permite el anclaje de la raíz. Y a través del riego, que es a través del riego por goteo, aplicamos los nutrientes. Entonces la planta crece, ¿no? Y vamos guiando, va floreando, va fructificando, sigue creciendo la planta. Estas plantas, por ejemplo, ya tienen más de un año. Claro. Nos ha dicho que llevan fertilizantes naturales. En todo caso, naturales, ¿verdad? Me Bueno, dijo. somos inorgánicos, ¿no? Inorgánicos, O fertilizantes, perdón. ¿no? Inorgánicos. Entonces, ¿en qué se diferencia un cultivo hidropónico de un cultivo orgánico? Bueno, en el orgánico, resumiendo, hay tres condiciones, ¿no? Primero, producirlo en suelo. Segundo, usar fertilizantes orgánicos para alimentar las plantas, como puede ser compost, estiércol, humo de lombriz, ¿no? Y no aplicación de pesticidas. Ok. En hidropónico usamos no suelo, por eso se llama cultivo sin suelo. Usamos fertilizantes inorgánicos para nutrir a la planta, ¿no? Y la tendencia es no usar pesticidas. ¿Todo se puede sembrar de forma hidropónica o hay cultivos que no son accesibles? Prácticamente de todo se puede cultivar, ¿no? Hortalizas de hojas, frutos, estamos viendo en el caso del tomate cherry, puede ser raíces como rabanitos, zanahorias, ¿no? Flores.
prácticamente una diversidad de plantas. De ¿no? tal manera, no sé, que a ver, sobre todo las amas de casa, si yo supiera que yo puedo hacer toda esta técnica de hidropónicos, de pronto que ya ni necesito ir mucho a hacer compras en el mercado porque, por ejemplo, fácilmente con todo lo que hay acá, puedo hacer una deliciosa ensalada. Vamos a seguir hablando y aprendiendo mucho más de estos cultivos hidropónicos. ¿Cuáles son justamente esos beneficios nutricionales y la diferencia con los cultivos convencionales? Así que ustedes no se muevan. Fátima, que desde estudio yo también me quedo muy atenta a lo que tienes que compartir con nosotros, pero en casa estén atentos a esos cultivos que también ustedes lo pueden hacer. Fátima. Bueno, es fantástico, Sara, porque de esta manera vamos a tener a nuestra familia con una alimentación saludable y estamos acá, yo estoy lista con mi celular para apuntar todos los pasos a seguir y poder tener estos cultivos hidropónicos en casa. Como lo has dicho, son muy fáciles de hacer, así que este programa está para toda la familia y por qué no enseñarle a los niños y tener también como parte de un pasatiempo este cultivo. Como lo dije, nos acompaña ya aquí el doctor Abel Sagástegui. Él es psiquiatra de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y vamos a hablar de un tema que yo debo confesarles, me cuesta mucho porque yo tengo 2 niños pequeños y cuando leo las noticias me quedo muy impactada. Doctor, bienvenido a Cuerpo Médico. Buenas tardes. Me gustaría empezar hablando del concepto, porque yo dije paidofilia y que también es conocido como pedofilia. ¿De qué estamos hablando cuando yo menciono este concepto? Así son sinónimos, ¿no? En general. Estamos hablando de personas que imaginan, piensan y disfrutan de tener relaciones con niños, con adolescentes, ¿no? Personas mayores de 16 años se considera, que disfrutan de tener estos actos, ¿no? Y es, digamos, raramente van a poder disfrutar con otro tipo con personas adultas. Digamos, el centro de su interés sexual son las personas menores. Ahora, hay que entender que eso es un trastorno psiquiátrico. Así es, ¿no? es un trastorno psiquiátrico, pero también hay que entender claramente que estas personas son responsables de sus actos. Se dan cuenta de lo que hacen. Se dan cuenta. No es Así que, es. uy, no sé lo que hice, tengo este trastorno psiquiátrico, pero no me di cuenta. No, No, sí no, no. hay un Sí, conocimiento hay un de lo que están conocimiento haciendo. y hay una responsabilidad total si es que llegan a cometer algún tipo de abuso sexual. Por eso que está penado. Ahora, nos están viendo muchas familias en casa y no solamente es cuando se concreta una violación, sino también un tocamiento Un indebido. tocamiento indebido también, por ejemplo, ¿no? Eso también es un abuso sexual, es un tipo de abuso sexual que está también penado, indudablemente. Ahora, también es importante recalcar que no todas las violaciones de menores son realizadas por pedofílicos, ¿no? Y tampoco todos los pedofílicos realizan violaciones. Más o menos se considera que el 50% de los casos es realizado por personas con este trastorno, pero el otro 50% es realizado por otro tipo de personas, ¿no? Que por diversas circunstancias lo hacen. Y cuando ya se encuentra un caso de un pedófilo, ¿qué es lo que busca la psiquiatría? O sea, ¿cómo se aplica y cuáles son las consecuencias? Claro, lo que busca en realidad en psiquiatría es que el pedófilo no cometa actos contra los niños, ¿no? Que pueda controlar sus acciones, sus impulsos y que pueda, que el objeto de su sexualidad no sean los menores de edad, ¿no? Sino que los mayores empiecen a hacerlo y en todo caso prevenir el abuso contra los niños. Ahora, algo terrible es el impacto para el niño agredido y también para la familia, porque muchas veces las familias no queremos aceptar un hecho así y más aún si viene de alguien muy cercano a la casa. ¿Cuál es la intervención también que hacen desde la medicina para tratar a una víctima? Claro, es muy importante primero, si se comete el hecho, denunciarlo, ¿no? Así sea una persona cercana a la familia, un familiar, porque muchas veces son los familiares los que realizan ese tipo de acciones. Es importante primero hacer la denuncia, no encubrirlo, ¿no? Porque si no es como que es algo normal y el niño que ha sufrido este acto siente pues que no es importante para la familia. Entonces eso es lo primero que hay que hacer. Y luego sí trabajar con el niño y la familia, ¿no? Tanto para aceptar esto como para disminuir el impacto, ¿no? Muchas veces se dice que los niños tienen la culpa porque pueden haber estado erotizados o provocando a las personas, ¿no? Eso es imposible, ¿no? O sea, los niños jamás van a provocar a un adulto, ¿no?
sea niño o niña, no, jamás lo van a provocar. No es así. Y es el adulto el que tiene que tener el control. Claro. ¿no? Y eso hay que trabajarlo también con los niños, porque muchas veces eso se transmite, ¿no? Hay que ver si se ha generado angustia en ellos, si hay cuadros de depresión, si se producen trastornos de estrés postraumático. ¿no? Y a la familia educarla para que se pueda sobrellevar las conductas de estos niños y ayudarlos también a salir adelante. Claro, y justamente la psiquiatría trabaja de la mano con otras ciencias como la psicología para determinar si es que necesita terapias para poder salir se trabaja de en este conjunto, cuadro, ¿no? En conjunto. Así es, hay terapeutas de familia también, ¿no? Que pueden ayudar a la familia a sobrellevar estos problemas. Ahora, muchas veces no queremos aceptar este hecho. En su experiencia y en los casos que ven, ¿qué podemos decirle a las familias? Porque nos cuesta que alguien muy cercano a mí, y si tiene una relación sanguínea, pueda cometer un delito como este. Claro. Como les digo, es muy importante por la repercusión en el niño, ¿no? El niño piensa que, bueno, es vejado y, digamos, la familia no toma en cuenta sus emociones, sus sentimientos y las consecuencias, ¿no? Por ello es muy importante ir y hacer la denuncia respectiva, y además porque esta persona puede volver a hacerlo. Claro. ¿no? Puede volver a hacerlo, puede volver a cometerlo. Entonces, eso es lo que podemos hablar con la familia, ¿no? Estamos exponiendo al niño a mayores problemas, a peores consecuencias, a que haya otras vejaciones del mismo o de otros niños de la familia. Y justamente usted, doctor, mencionaba la importancia de trabajar de la mano con los psicólogos, y Aura ya está lista para comentarnos desde este punto de vista de la psicoterapia. ¿Qué hacer, Aura? Así es, Fátima. Creo que conversar o tocar este tema tiene mucha sensibilidad de por medio, especialmente cuando las cifras de pronto son alarmantes. Y con esto quiero contarles a los amigos de Cuerpo Médico que solo el 5% de víctimas que sufren algún tipo de violencia sexual acude a un servicio de salud. Y esto definitivamente es una llamada de atención para nuestras autoridades, ¿no? A nivel nacional y a nivel mundial también. Por esta razón y con el fin de fortalecer los servicios de salud sexual y reproductiva, el MINSA, el Ministerio de Salud, está trabajando en priorizar dentro de los establecimientos, de los hospitales, equipos interdisciplinarios de respuesta que permitan garantizar una atención adecuada a las víctimas de violencia sexual de manera íntegra y rápida, que es de suma importancia. Pero a esto también hay que agregar que el programa Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables maneja ciertas estadísticas que indican que de enero a octubre del año 2021 se atendieron más de 12.000 casos de agresión sexual y violencia a menores de 0 y 17 años. Y definitivamente esto es alarmante. Y estas denuncias se registraron en el Centro de Emergencia de la Mujer, que es el CEM. Pero ahora, es importante mencionar que este tipo de denuncias involucran el acoso, los tocamientos y así otras manifestaciones. Pero ahora, ¿qué sucede con el apoyo que se debe brindar, con la terapia y el seguimiento que debe recibir una persona que ha sufrido o padece aún de este tipo de agresiones? Para eso estamos con la doctora Ágata Salazar, que es psicóloga y neuropsicóloga, especialista en terapia para adolescentes, parejas y adultos de la Clínica Ricardo Palma. Buenas tardes. Doctora, un placer, muchísimo gusto tenerla aquí. El placer es mío. Definitivamente. Y bueno, creo que es importante hablar primero desde la postura de los padres, ¿no? Y sobre la culpa y la vergüenza que muchas veces los niños y los jóvenes pueden sentir por este tipo de acciones a los que son sometidos, ¿no? Entonces, ¿cómo se debe abordar el tema de un tocamiento indebido y también cuáles son los primeros pasos? Es difícil, porque la verdad, más que todo, hay un cambio de conducta. Muchas veces la persona cambia de conducta, o sea, deja de comer, no duerme bien, las notas no bajan, el rendimiento, las relaciones afectivas se ponen un poco agresivas, era muy asertivo, muy no extrovertido, de repente se puso tímido. Esos cambios bruscos, los padres tienen que estar pendientes, pero como vivimos en un mundo que los padres tienen que trabajar, no sé qué, entonces le pasan de alto pequeñas cosas que en verdad son muy significantes. Y creo que también es importante, y seguramente nos están observando muchos padres de familia, es cómo podemos identificar si un niño o joven ha pasado por algo similar. Usted hablaba de ciertas conductas, definitivamente, pero ¿cómo preguntar? ¿Cómo saber? Exacto.
acá en Perú es muy difícil eso. ¿Por qué precisamente? Según la Porque experiencia la que usted cultura tiene. de ustedes. La verdad, los colegios deberían tener un programa informativo, creativo, no muy invasivo, pero que informa tanto la parte sexual como la parte de, ¿no?, de imponer cierta agresión futura. Bueno, por ejemplo, yo creo que la mayoría de las personas... Porque es difícil un padre hablar de este Claro, por tema. supuesto. Y además teniendo en cuenta que muchos padres o responsables a veces no le creen a los jóvenes o a los niños, ¿no? Creo, La mayoría de las veces. por ejemplo, es más, la vergüenza es un gran móvil para no contarlo, ¿no? En algún momento, si me permite... la cultura patriarcal que ustedes tienen imposta aquí, que es bastante religiosa ustedes. Claro, y por ejemplo, en el caso de usted, de acuerdo a su experiencia y a los pacientes a los que ha tratado, ¿cuáles son los casos más recurrentes que llegan a su consultorio? De todo. Un ejemplo, de pronto, sin ser infidente, claro. Desde chicos que tienen nanas y distintas nanas hacen violencia y viven y tienen miedo de abordar a los padres y se acostumbra con la agresividad, pero no sabe si le gusta, ¿no?, la experiencia sexual o si agresión, ¿no? ¿Y eso cómo podría desarrollarse en el futuro? Eso es más complicado. ¿Entiendes? Entonces, hay más complicado para los padres de identificar. Bueno, además teniendo en cuenta que los jóvenes están en ese momento en un periodo de experimentación, de reconocer, de también reconocerse, Claro, ¿no? claro, pero normalmente la violencia de la mujer para un niño es las nanas de casa. Es más común en Estados Unidos, ¿no?, en Europa. América Latina es más varón, ¿no? Claro. Ahora, también, finalmente, ¿no? ¿Usted ha tenido o ha recibido personas que han sido los agresores? No. No sé, ¿sabes qué? No sé cómo yo lo recibiría. De verdad, como un ser humano. Imagínate, yo agredí a un niño, una niña. Nunca ha recibido un caso, precisamente. No, pero tampoco no sé cómo actuaría. Correcto. ¿Y alguno de los casos que usted menciona, por ejemplo... Todas esas personas son enfermas mentales, te voy a decir. Tienen que ir de frente para un psiquiatra. Que justamente tenemos al psiquiatra en el set y probablemente podríamos extenderles No, para mí no tienen cura porque neurológicamente ellos nacieron así. Correcto. Bien, bueno, y finalmente también, de acuerdo a su experiencia, ¿qué tratamiento y seguimiento deben tener los pacientes que han sufrido este tipo de violencia? Sí. Mira, muchos pacientes se salvaron y se comenzaron a tener relaciones afectivas más adecuadas, que al principio es maltrato, tóxico. Va haciendo una limpieza y valorándose, o sea, a madurar la personalidad más que todo. Okay. La persona, ¿por qué? Porque los padres desde niños tienen que decir, las partes íntimas no se tocan, a no ser que sea su papá o su mamá, y mismo así, ¿no? Hay claro. el temor que el padre Por supuesto. puede hacerlo. O sea, pero igual ya tiene que madurar desde ahí. Yo creo que la información y la educación, como usted menciona, es de suma importancia, no solamente en el colegio, porque todo inicia en el núcleo de la familia. Tiene psicólogo. Claro. Y el psicólogo tiene que tener un trabajo creativo, informativo, nada muy abusivo, que incentive la sexualidad, pero informar para que no embarace tanto las chicas y no sea abusivo Claro. ¿no? O que tampoco cometa abuso. Bien, doctora, bueno, para cerrar, simplemente invitarla a que nos mencione 2 puntos que inicien la prevención desde casa. Mirando a la cámara. Padres y madres, padres, por favor, ve los cambios de los hijos, cambios bruscos. Y si no puede tener una tía o un hermano mayor, escucha, ve los cambios. ¿Por qué? Esos cambios
son significativos y tiene que estar de acuerdo con el docente, el psicólogo, algo así. Intenta comunicarse. Es importante hablar de sexualidad, por más que nos cueste, pero es necesario. Ok, doctora, muchísimas gracias por esta información que nos brinda en realidad. Creo que es importante, como menciona la doctora, la escucha, la atención, la observación y no pasar por alto alguna conducta irregular en la familia, sobre todo, para los padres. Yo aún no soy madre, pero seguramente voy a tener muy en cuenta eso. Bueno, Fátima, sigamos desarrollando la información. Bueno, muchas gracias a la doctora Ágata Salazar, que nos ha dado muchas recomendaciones para los padres de familia y también que los maestros estén atentos. Doctor, ya hay muchas preguntas en redes que se las voy a transmitir, pero antes hay que entender que el niño no tiene un cerebro desarrollado como el adulto y a veces uno cree que sí puede entender lo que le dice. No, eso todavía está en proceso de maduración, ¿no? Recordemos que el cerebro acaba de madurar alrededor de los 20 años, así es que hay todo un proceso de cambios y el niño no comprende totalmente lo que puede estar sucediendo. Eso es importante. Vamos entonces con esta primera pregunta que nos viene desde las redes sociales. Ahí está Valeria Barroso, dice, ¿qué comportamientos debo observar para darme cuenta si mi niño ha sido abusado? De acuerdo a su experiencia, desde el punto de vista médico, ¿qué va pasando con el niño? Bueno, como ya lo mencionó Ágata, los niños cambian de conducta, ¿no? Muchas de las habilidades que han ido ganando las pueden ir perdiendo, ¿no? Si son niños muy pequeños, por ejemplo, si ya controlaban esfínteres, pueden volver a misionarse, ¿no? Se pueden tornar más irritables, se molestan más, pueden tornarse más hiperactivos, pueden de repente cambiar sus hábitos alimenticios, cambiar sus patrones de sueño, ¿no? Entonces, si un niño empieza a cambiar, tiene que llamarnos la atención, ¿no? Algo puede estar pasando. Y además también a través del juego el niño nos da mucha información. Entonces, bueno, hay que observar mucho en eso. Jugar con ellos para que nos vaya contando a través de los personajes. Pero si hay un cambio en el niño importante, es bueno que sea evaluado. Que se evalúe inmediatamente. Vamos con otra consulta que nos viene a través de las redes sociales. Vamos con la pregunta de Zulema Ortiz. ¿Qué actividades puedo realizar en casa para ayudar a mi hija a que supere una situación de abuso sexual y pueda olvidar lo que le pasó? Primero, reconocer lo que ha sucedido. Segundo, eso no se va a olvidar, ¿no? Lo que hay que trabajar con ellos es justamente ver que la persona no tiene culpas, ¿no? Que los niños no son los culpables de ello. Ver si tiene muchos problemas de ansiedad, de angustia, y entonces tendrá que ir a un especialista para que se pueda trabajar con ella la angustia. Escuchar qué siente la persona, qué siente el niño en relación a esto que ha pasado y conversar con ella, no tener miedo a afrontar la situación y lo que nos dice sobre el problema justamente que ha vivido, sobre la violación que puede haber pasado. Muy bien, vamos a hacer una pausa, pero quiero dirigirme también a todas aquellas personas que han sido de repente abusados o tocados de niños y que no pasó nada más y ya son adultos y a veces tienen muchas preguntas sobre por qué siento lo que siento. Estamos con los teléfonos abiertos, el doctor se encuentra aquí, vamos a hacer una pausa y regresamos con todas sus consultas en Cuerpo Médico. Volvemos. Continuamos, amigos, aquí en Cuerpo Médico y como ustedes ya me han visto, me encuentro aquí en la Universidad Nacional Agraria La Molina, pero prestando también muchísima atención a toda la información tan importante que desde el estudio están compartiendo a nivel nacional, un tema que realmente nos tiene que dejar reflexionar, aprender, pero también actuar. Y actuar también es algo que queremos hacer aquí en el programa desde esta área de hidroponía, porque gracias aquí a nuestro invitado, el biólogo, podemos aprender a hacer todos estos cultivos desde casa. Doctor, todo esto que está aquí, la lechuga, el pepino, los arándanos, ¿se ha cultivado de manera hidropónica? Así es. Y bueno, y la producción, la cantidad que uno da, ¿depende del espacio? ¿De qué depende?
Bueno, de hecho que se va a sacar más plantas por metro cuadrado, ¿no? Por ejemplo, en el suelo estamos hablando de 8 lechugas por metro cuadrado y aquí podemos sacar 25 plantas por metro cuadrado. Imagínense, 25 plantas por metro cuadrado. Me pongo a pensar que uno hasta podría hacer negocios desde su casa haciendo este tipo de cultivos. Y realmente, amigos, no es tan difícil. Por eso aquí nuestro invitado del día de hoy nos ha traído también algunos elementos para poder aprender cómo se hace esta técnica, sobre todo aquí. La técnica aquí en este tubo, ¿tiene algún nombre en especial? Bueno, este sistema se llama la técnica de la película nutriente o también se llama sistema recirculante. Si estamos en casa y queremos empezar a hacer esto, ¿qué necesitamos? Cuéntenos así brevemente. Puede ser unas tuberías de PVC, puede ser de 3 pulgadas, 4 pulgadas. Como estas, ¿verdad? Como esta que está acá de 4 pulgadas. Los accesorios que necesitamos, tapas, en este caso de 4 pulgadas, puede ser de 3 pulgadas, codos, conectores, ¿no? Todo lo que es. ¿Cuáles son los conectores, doctor? Aquí, por ejemplo, no vemos los conectores porque hay otra parte donde están colocados, ¿no? Pero necesitamos microtubos. Microtubos y tenemos que hacer unos orificios, ¿no? Como esa parte para que puedan entrar las pequeñas Con macetitas. un taladro para que entre una plantita sostenida por una macetita. Uno ¿no? lo puede hacer de forma casera. Lo puede hacer de forma casera, sí. ¿Cómo logramos de que el agua esté fluyendo constantemente? Bueno, en ese caso tenemos un tanque donde está la solución, una electrobomba que funciona cada hora con un timer, 15 minutos se enciende. Claro. Circula la solución 15 minutos, se apaga la bomba y nuevamente la siguiente hora el mismo movimiento. Pero ¿no? entiendo que en tiendas especializadas uno puede encontrar ese tipo de motorcitos y entiendo que tampoco son muy costosos. Puede ser una bomba de medio caballo de fuerza que puede alcanzar hasta 50 o 60 metros cuadrados diarios, ¿no? Excelente. Ahora cuéntenos un poquito sobre los nutrientes. ¿Cómo alimentamos a estas plantitas? Bueno, el factor clave de lo que estamos viendo aquí es la nutrición de la planta, ¿no? Y nosotros alimentamos las plantas a través de 2 soluciones concentradas, ¿no? Aquí son las que tiene. Una solución A y una solución concentrada B. Okay. Por cada litro de agua tenemos que agregarle 5 mililitros de la solución A. Como una cucharadita casi. Con una jeringa podría ser, ¿no? Okay. Y 2 mililitros de solución B. La misma razón, ¿no? Si yo voy a usar 10 litros o 20 litros, igual, ¿no? 10 por 5, 50 mililitros y 20 mililitros de solución B, ¿no? Estaba aumentando. Nos hablaba también un poco de los fertilizantes. Cuéntanos un poquito qué función cumple, porque a veces uno lo confunde con pesticidas y fertilizantes es otra cosa totalmente distinta. No, usamos fertilizantes como que están en estas bolsas, donde aplicamos, por ejemplo, el nitrógeno con un nitrato de amonio, un nitrato de potasio, el fósforo con un superfosfato triple, ¿no? El magnesio con un sulfato de magnesio. Y hay muchos estudios, ¿no? De las concentraciones que las plantas requieren. Entonces nosotros, a través de varios ensayos, hemos establecido esta fórmula que hemos llamado solución hidropónica La Molina. Claro, amigos, para entenderlo de una manera bastante más simple, esos son nombres químicos que llevan exactamente los nutrientes. Es decir, lo que tenemos aquí son nutrientes y nutrientes también. ¿Cuánto es lo que uno tiene que utilizar para el tipo de planta? Eso ya está establecido. Pero si yo estoy en mi casa y bueno, ok, yo quiero hacer mis tomatitos, o quiero hacer mi arándano, o mi sachatomate. ¿Cómo yo puedo acceder a esa información? Nos pueden escribir, ¿no? A la Universidad Agraria de Hidroponía, o bueno, llamarnos por teléfono, o también participar en algunos cursos que dictamos de manera, ahora en mayo va a ser de manera semipresencial. Excelente. Pues es una maravilla realmente tener en cuenta de que alimentos tan saludables como las acelgas, la albahaca, lechuga, hortalizas de diferente tipo, frutas también, podemos cultivarlas en pequeñas áreas y en una variedad distinta, de tal manera que podemos tener la compra desde nuestra casa y por qué no enseñar a nuestros niños y así tener una nutrición bastante mejor. Hay mucho más todavía que aprender de los hidropónicos, así que en próximos programas vamos a seguir ampliando toda esta información. Fátima, continuamos contigo. Yo acá muy atenta a toda la información que tenemos de nuestros invitados. Bueno, y acá también nos están escribiendo muchas amas de casa felices porque es una manera de ahorrar, es una manera de comer saludable y además también de compartir con nuestros niños. Ahora que decimos, ¿qué hacemos que paran aburridos? Yo creo que hacer que la familia en conjunto empiece a hacer estos cultivos es una linda manera de compartir tiempo. Gracias, Sara, como siempre, con toda la información importante. Estamos hablando hoy de un tema difícil y complicado, como es la pedofilia, y hablamos con el doctor en el corte comercial. ¿Qué pasa por la mente de un pedófilo? Y usted me decía que también algunos necesitan ayuda antes de cometer un delito. Es muy importante eso porque muchas veces ellos se sienten culpables por estos pensamientos que tienen, ¿no?
Y en ese sentido hay que quitar el estigma, ¿no? De que porque ella es un pedófilo es un monstruo. Hay que ver que ellos también requieran ayuda y antes de que cometan justamente los actos contra el pudor, la sexualidad de los niños, busquen la ayuda debida, ¿no? Justamente esta ayuda consiste en psicoterapia, sobre todo se busca psicoterapia cognitivo-conductual y también algunos fármacos que disminuyen el deseo sexual y eso los ayuda a controlar su impulsividad, ¿no? Claro, eso es un trastorno psiquiátrico y hay que entenderlo y justamente tenemos Claro. aquí al doctor. Tenemos una llamada telefónica, es Alicia, ya la tenemos en línea. Alicia, te escuchamos. Sí, buenas tardes. Mi pregunta para el doctor es, ¿cómo nosotros podemos identificar al pedófilo cerca de nuestros niños, ¿no? En nuestro círculo social, en nuestro círculo familiar. ¿Cómo Bien. identificar? Muy bien, Alicia. Ese es justamente algo muy difícil de realizar, porque no hay una característica propiamente de una persona con pedofilia, ¿no? Puede ser personas muy cercanas a nosotros, personas que conocemos que aparentemente tienen conductas intachables. Así es que lo que sí se debe hacer es no dejar de estar cerca a nuestros hijos, no dejar a nuestros hijos solos, con gente sobre todo que no conocemos. Y bueno, también sería bueno que en la familia, si hay antecedentes de pedofilia en la familia, tener cuidado con nuestros familiares, ¿no? Porque si bien es cierto que no es concluyente, se considera que la pedofilia ya es algo innato y que tendría alguna relación genética. Entonces, si hay antecedentes familiares, Va a es mejor, repetirse. puede repetirse, entonces hay que tener mucho cuidado. Muy bien, bueno doctor, también algunas personas se han acercado aquí a TV Perú y Aura está lista para que esas preguntas puedan pasar a usted. Aura, escuchamos las consultas que tú nos traes. Sí, Fátima, yo creo que hay que hacer mucho hincapié en lo que menciona el doctor, que es observar y es poder tener en cuenta las conductas de las personas para estar alerta, ¿no? Y de pronto evitar algún tipo de violencia. Y por eso estamos con Rosalinda García, que nos va a contar un poco brevemente su caso desde casa y de pronto el doctor puede darle algunos alcances. Rosalinda. Sí, muy buenas tardes. Aquí, doctor, lo que pasa es que yo estoy pasando por un problema muy delicado por la enfermedad que tiene mi esposo. Lo que pasa de que él tuvo un derrame, primero que se cayó del cuarto piso hasta el primer piso, llegó y le afectó al cerebro. Después le ha venido hace ya 4 años atrás que le vino un derrame por la presión. Como se le complicó toda esta enfermedad, ahora él está reaccionando bruscamente con mi persona. Hay veces se levanta de buen humor, hay veces se levanta de mal humor y entonces viene a querer agredirme, me agarra de los brazos, me deja moreteado, me quiere tirar puñete a la cara, pero como yo trato de defenderme, trato de protegerme, entonces tengo ese temor de que en cualquier momento me puede hacer algo, un daño más causante, más peligroso. Entonces lo que pasa, doctor, que quiero, me han dicho, pues hijos para internarlo, pero él no quiere ir porque dice que él no está loco, que él está muy bien y que sabe que dónde vive, conoce a su familia, conoce a sus hijos y que él está muy bien. Entonces, Muy bien, yo estoy Rosalinda. llevando todo eso persante, doctorcito, me está afectando mucho porque al caso de eso he tenido mi derrame también facial a la cara, entonces también ya me está chocando demasiado. No se preocupe, Rosalinda, aquí justamente Claro. está el doctor Sagástegui para que le dé alguna guía. Sí, muchas veces cuando hay estos accidentes cerebrovasculares, ¿no? Estos derrames, los pacientes pueden tener ese tipo de conductas, ¿no? Producto de las lesiones cerebrales, ¿no? Que estas áreas del cerebro ya no controlan la impulsividad de los pacientes. Entonces, es muy importante que acuda a un centro de salud donde hay un psiquiatra para que puedan evaluar al paciente y darle un tratamiento respectivo, ¿no? Estos pacientes mejoran generalmente con un tratamiento adecuado y calma la impulsividad y la hostilidad, pero es importante que sean evaluados para ver si todo puede ser explicado por estos derrames o de repente tiene alguna otra enfermedad asociada, ¿no? Entonces, es muy importante que acudan al centro de salud más cercano
en nuestro centro de salud mental comunitario más cercano para que pueda recibir la ayuda respectiva. Bueno, tenemos más consultas, doctor, de personas que han llegado hasta nuestro canal y Aura nos va a contar otro caso. Aura. Definitivamente hay que tener en cuenta, como menciona el doctor Fátima, los tratamientos, para quienes están dirigidos. Existe de pronto mucho tabú con el psiquiatra y los tratamientos, qué puede pasar, de pronto las personas pueden estar dopadas. Y creo que por ahí va la pregunta de Leonor Astocondo. Adelante, Leonor, el doctor te escucha. Sí. Yo quisiera consultarle, ¿el tratamiento que llevan los pacientes se le puede curar totalmente o tiene que ser un tratamiento de por vida, pero puede realizar su vida normal como una persona normal? Bien, señora Leonor, esa es una pregunta muy importante, ¿no? Y también atendiendo a lo que decía anteriormente, primero, la psiquiatría no solo ve los problemas que llaman locura, ¿no? Que en realidad es psicosis, vemos muchos otros problemas, ¿no? La psicosis es el 1% de la población. Los trastornos mentales son muchísimos. Por ejemplo, la depresión abarca más o menos al 17% de la población. La mayoría de pacientes van a poder hacer su vida normal, trabajar como cualquiera de nosotros, estudiar si siguen un tratamiento regular. Las enfermedades psiquiátricas, como la mayoría de las enfermedades de las otras especialidades, tienden a ser crónicas. Por lo tanto, requieren un tratamiento de por vida. No es como si uno tuviera presión alta. Si uno deja de tomar el medicamento para la presión alta, indudablemente la presión se va a disparar. Si uno deja de tomar su medicamento para la diabetes, la glucosa se va a elevar, ¿no? Si uno tiene insuficiencia cardíaca y deja de tomar el medicamento para mejorar la insuficiencia cardíaca, uno se va a cansar, no va a Es lo poder mismo caminar. que pasa con el cerebro. Es lo mismo que pasa con el cerebro, ¿no? Lo que pasa es que el cerebro maneja la conducta, las emociones, el juicio. Entonces, cuando se altera, estas funciones se alteran. Pero la persona, en general, en la mayoría Puede hacer de su las vida normal. enfermedades, puede hacer una vida normal. Muy bien, tenemos una pregunta que viene nuevamente de Rosalinda, es una repregunta. La escuchamos, adelante. Sí, doctorcito. Dígame. Todos estos problemas que estoy pasando en mi hogar, lo están también teniendo mis hijos, porque mi hijo el mayor se ha vuelto muy alterado, un poquito me alza la voz. Entonces, no, ¿qué le puedo decir? Bueno, no me ayuda con su papá, claro. no me apoya con su papá, porque creo que hasta miedo le tienen. Entonces, probable. eso es lo único que, doctorcito, estoy pasando esta situación yo con mi familia, Es en mi probable. hogar. Es probable, porque cuando una persona de la familia se enferma, todo repercute en toda la conducta de la familia. Ahora, una posibilidad, por ejemplo, es que su hijo pueda tener depresión, ¿no? Porque cuando hay problemas de este tipo, a veces se desencadenan cuadros depresivos, y allí también es importante la evaluación, porque si tiene una depresión va a requerir un apoyo y un tratamiento, y va a hacer que esta irritabilidad, estas conductas inadecuadas también que tiene con la familia mejoren. Y cuando hay un enfermo, es importante que todos puedan comunicarse para que conjuntamente puedan sacar adelante a la familia, ¿no? Si el papá está enfermo, lo ideal sería, si él no quiere ir, entre todos se pueden poner de acuerdo, asistir al Centro de Salud Mental Comunitario para que les den los consejos necesarios de cómo actuar con el papá para que puedan después llevarlo y Y que reciban la también si ayuda los debida. otros integrantes de la familia necesitan ayuda, Allí se las va a dar. hay que tomarla. Vamos con otra repregunta también que nos trae Aura, adelante. Sí, bueno, en este caso creo que los tratamientos son diversos y creo que como existen muchas dudas de parte de las personas y les agradezco desde ya estas consultas directamente al doctor. Bueno, Leonor, cuéntanos sobre tu siguiente duda. Sí, quisiera preguntarle, ¿qué opina, doctor, de la hipnosis? ¿Ayuda al paciente a salir adelante, a borrar sus problemas? ¿Es bueno, es malo? Me gustaría saber eso. Bien, la hipnosis en realidad sí se usa como un arma terapéutica, pero asociada usualmente a otras técnicas, ¿no? La hipnosis por sí misma no produce una mejoría de los trastornos psiquiátricos, ¿no? Y en todo caso tiene indicaciones muy puntuales
y tampoco la hipnosis puede reprogramar a las personas. Claro, lo Eso primero no es así, ¿no? ir, hay que entender que hay que ir al doctor, al médico, al que ha estudiado, es el psiquiatra, y luego ya ustedes se encargarán Claro. de derivar de acuerdo a cada Se caso. orienta a ver qué tratamientos se pueden dar, pero la hipnosis per se no es un tratamiento médico. Claro, que pueda que pueda curarnos. curarnos. Vamos, doctor, con otra pregunta que nos viene a través de las redes sociales y ya la tenemos en pantalla. Jacinto Vargas dice, si una adolescente es abusada y sale embarazada, ¿cómo deberíamos actuar ante esa situación? Bien, ahí indudablemente que hay muchas discusiones de qué acciones tomar, pero es muy importante conversar con la paciente, ver qué temores tiene y qué cosa desea para adelante, ¿no? Y ya que es adolescente va a requerir todo un apoyo para el embarazo. Ir a los tratamientos regulares del control prenatal porque tiene mayor riesgo. E indudablemente tiene que asistir a buscar ayuda también, sea por psiquiatría, y el psiquiatra la orientará si requiere algún tipo de psicoterapia, algunas otras intervenciones. Sostenerla, ¿no? Ayudarla. Para sostenerla para y ayudarla. Ujú. Muy bien, vamos con otra pregunta más que nos llega a través de las redes sociales, ya la tenemos en pantalla, y Doroteo Yabar dice, ¿el impacto del abuso sexual es diferente en los adolescentes frente a un niño? Claro, es diferente en cada persona indudablemente, pero también es diferente de acuerdo a la edad, ¿no? Probablemente mientras menor sea la persona, el impacto va a ser más severo, pero no por ello deja de ser un traumatismo sumamente intenso a cualquier edad de la vida. Bueno, doctor, entonces las recomendaciones que nos da es, en cualquiera de estos casos, es acudir al psiquiatra para que haga un diagnóstico y nos encamine. Y nos respecto a- encamine, así es. Y segundo, no dejar de vigilar a nuestros hijos, de estar atentos con quién están, dónde están. Y quien tiene estas ideas de atracción sexual hacia los niños, busque ayuda, ¿no? Porque va a poder, teniendo la ayuda respectiva, controlar sus impulsos. Y que no llegue a... Que no a un llegue delito. al delito. Que es un delito y Que no llegue al delito. Ajá, y que entiendan, no estamos Porque hablando eso es penado. Un trastorno psiquiátrico, y por otro lado, cuando hay una violación, estamos hablando de un delito. Doctor, le agradecemos mucho su presencia, me imagino que lo invitaremos nuevamente para seguir hablando de tantos temas vinculados a la psiquiatría, pero ha sido un placer tenerlo aquí en Cuerpo Médico. Le agradecemos al doctor Abel Sagástegui, él es psiquiatra de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Hacemos una pausa, no se muevan, no, usted, doctor, y regresamos ya con lo último de Cuerpo Médico. Volvemos. Bueno, y estamos ya llegando a la parte final del programa, pero creo que como cada día, hoy también hemos logrado mucha información, sobre todo con este tema de la pedofilia. Qué hacer, cómo prevenir y sobre todo cómo estar muy atentos a nuestros niños. Pero además, Sara nos ha traído, nos ha refrescado este tema tan duro con muchas ideas para poner en práctica en cada uno de los hogares. Sarita. Y gracias, y qué bueno que este tema haya podido refrescarnos un poquito del tema, digamos, tan delicado y sensible que hemos abordado a lo largo del programa. De hecho, dos cosas nos tienen que quedar claras de este tipo de cultivo. En primer lugar, es un cultivo que podemos hacer desde casa y que la cantidad producida es mucho mayor que en un espacio grande, ¿no? Es decir, es más productivo. Por otro lado, la posibilidad de que se contamine es bastante menor, es decir, es un cultivo más limpio. Y darle una yapita con un número 3 es totalmente nutritivo, así que a todos los animos a aprender y cultivar estos alimentos hidropónicos. Fátima. Bueno, sí, realmente muy buenas ideas, Aura, y creo que todos vamos a aplicar acá, justamente con Aura ya estamos listas para ir hoy a casa y comprar lo necesario y hacer esos cultivos. Mira, yo creo que sí, Fátima, de verdad. Bueno, a mí me ha dejado un poco preocupada toda esta información que hemos desarrollado, que creo que podemos ir desarrollando mucho más, pero también estoy de acuerdo contigo, Sarita, y contigo también, Fátima, en que este tipo de actividades en el hogar fomentan mucha armonía, mucha escucha, mucha confianza, que creo que es algo
que aún falta desarrollar mucho, ¿no? Esta pandemia nos ha dejado esa cercanía entre padres e hijos y estas actividades, pero creo que aún hay mucha responsabilidad de por medio. Sí, y yo creo que hoy hemos dejado claro algunos conceptos con el tema tratado como la pedofilia, que se trata de un trastorno psiquiátrico que lo tiene que ver un médico especialista vinculado a la psiquiatría y que además cuando se comete el acto, una violación a un menor, hay un delito. No tengan miedo a denunciar, es muy difícil para las víctimas, para la familia, pero es la única manera en que podamos ponerle un pare a estas situaciones que vivimos aquí en el país. Y a los adultos que están dañados porque pasó algo en su niñez, pues vayan a un experto, un especialista para poder curar ese corazón y así salir adelante y seguir en las cosas de la vida. Pero mañana tenemos un gran tema, Aura, también. Así es, un tema que va a traer movimiento, Ajá. que nos encanta. Tú sabes que a mí me encanta ponerme a hacer ejercicio en la calle. Te vamos a ver así. No, mañana vamos a estar en un exterior bastante interesante porque vamos a tocar el tema de obesidad mórbida. Y Sarita también tiene por ahí un tema bien afín, ¿verdad, Sara? Claro que sí, y es que de hecho que también tienen este problema y lo que queremos hacer es justamente dar alternativas para darles ese antojito dulce sin que sea algo muy complicado para ellos. De eso vamos a hablar mañana. Muy bien, no pueden perderse entonces el programa de mañana. Estaremos también con todas sus preguntas a través de las redes sociales y con nuestros teléfonos. Nos vamos, así termina Cuerpo Médico. Hasta mañana, chao. Gracias.